Bienvenidos a todos los amigos de Radio Solidaria y de Solidaria TV. Bienvenidos en esta mañana a esta tertulia con nuestro amado conocido Miguel Díez. Bienvenido. Gracias. Recién llegado de Israel. Sí, justo acabamos de tener un episodio glorioso con un grupo de valientes que me han acompañado. Éramos 29 personas que fuimos precisamente contracorriente, ¿no? O sea, cuando no iba nadie, cuando no ha ido nadie, y sigue sin ir nadie de España y de habla hispana, ningún grupo, pues tuvimos la necesidad imperante de ir a consolar a los israelitas, de orar por todos los familiares de los secuestrados, por los secuestrados evidentemente, para que sean liberados y de orar por los familiares también de los que han fallecido, asesinados cruelmente por Hamas, ¿no? Y también por Palestina, porque también, pues la verdad es que es de Dios tener compasión por los palestinos, aunque no estar de acuerdo con que Israel tenga que parar la guerra para que siga teniendo ahí un nido de asesinos crueles, implacables, que se han juramentado en destruir por completo Israel. Tiene que arrasar, claro, con esos nidos de víboras humanas que no se arrepienten y que, bueno, pues lógicamente Dios no puede perdonar al que no se arrepiente y que sigue en esa ferocidad obsesiva, ¿no? Y hemos experimentado pues algo, el mejor viaje que he realizado en 25 años que llevo yendo a Israel. Estamos hablando que ha sido cerca de 30 veces a Israel. Pues sí, por ahí. Entonces, pero fíjate, Miguel, mirándolo desde el punto de vista profético, desde el punto de vista de lo que es la autoridad espiritual, mientras en España tenemos el gobierno, miembros del gobierno que se posicionan totalmente contrario a Israel, que tienen esa actitud belicosa. He escuchado declaraciones vergonzantes, no solamente del presidente Pedro Sánchez, sino de la vicepresidenta Yolanda Díaz en estos días en Cádiz, haciendo declaraciones que avergüenzan aún a aquel que tenga un poco de sentido común. Y sin embargo, hay un pequeño grupo que ha ido de España a hacer una labor totalmente contraria. Bueno, lo primero que hemos hecho y hemos dicho, venimos aquí para pedir perdón por todas las declaraciones antisemitas y de crueldad inimaginable, o sea, del gobierno y del secretario general de las Naciones Unidas, pero sobre todo como españoles de las autoridades españolas, incluso el ministro de Asuntos Exteriores, Solana, Álvarez. El ministro de Asuntos Exteriores de la Comunidad Económica Europea. Ah, sí. El catalán Borrell, por supuesto, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, Álvarez, pues está a la música que le toque suave, ¿no? Digamos, un triste papel de partenar. Y bueno, ha sido tan horrible que no tuvimos más remedio que ir pidiendo perdón por todos los lugares donde hemos visitado, y ha sido continuo, o sea, ¿no? Incluso pues en el Ministerio de Turismo, donde el mismo ministro nos iba a recibir, pero tuvo un imprevisto urgente y se tuvo que ir, y entonces nos recibió la directora general, y allí nos hicieron un homenaje y nos dieron unos regalos que nunca habíamos tenido, algo así, de unas menorás y bueno, y una gratitud pues, con lágrimas de esperanza y de gozo de ver que no todo España es antisemita, que no todos los españoles están en contra de Israel, y que tenemos una compasión muy especial por todos esos familiares
quebrantados con estos horrores inimaginables, ¿no? Y aunque nosotros no somos partidarios de la guerra, nunca de la guerra que mata, sino somos partidarios de la guerra espiritual, que es la oración, el ayuno, y también partidarios de dar la vida, antes de quitar la vida a nadie, ¿no? Pero entendemos que los que no tienen esa fe y que están asediados de forma feroz, en un plan de genocidio total que se repite a lo largo de la historia, porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, tiene como objetivo principal eliminar a Israel, porque así invalidaría la promesa de Dios que dijo que nadie podrá destruir Israel, nunca. Permite Dios que lo quebranten, permite Dios que, pues bueno, que sea azotado y castigado, porque Dios a quien ama castiga y disciplina. Israel es el primogénito de Dios, aunque sea ahora mismo un hijo pródigo. Pero de eso a destruirlo están apañados. No lo van a conseguir jamás. Igual que tampoco podrán destruir la Iglesia de Cristo, que es el segundo objetivo de Satanás, ¿no? Y de la masonería, que hasta ahora va a salir a la luz en una forma, bueno, pues a bombo y platillo, sale del armario de la oscuridad donde ha estado medrando y medrando, pues bueno, porque no era muy popular. Claro, y fue prohibida la masonería por Franco, y fue prohibida por muchos países. Pero aparte, bíblicamente dice que a medida que nos acerquemos a los últimos tiempos, la maldad se acrecentará, y esa maldad que así se hacía en oculto se hará a la luz. Salen del armario ahora, de la caja de Pandora, todos los monstruos, ¿no? Y entonces, hemos tenido que pedir perdón a todos los lugares, y vino el director general, el mero jefe de la cadena de hoteles donde estábamos, del Ramada, que es un hotel importantísimo en Jerusalén, y bueno, a darnos las gracias, vamos, en una forma pues emocionado, ¿no? Y bueno, nos han tratado de cine. Hemos podido tener en la calle Ben Yehuda, la más central de Jerusalén, donde está lleno de jóvenes, pues una mini campaña cantando canciones en hebreo, y una mini campaña de amor a Israel, y de orar por la paz de Jerusalén, conforme a lo que dice el Salmo 126, me parece, pero bueno, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? De bendecir a los descendientes de Abraham, no para que seamos bendecidos, que es así, lo que siembras cosechas, sino por verdadero amor, porque es que nos constriñe, ¿no? Esa pasión de gratitud, de amor y gratitud al pueblo que nos ha dado todo lo más importante de la existencia, ¿no? Y de la historia, ¿no? Simplemente con habernos dado al judío Jesús ya vale, ¿no? Pero fíjate, nos ha dado el libro, nos ha dado los profetas, los apóstoles, nos ha dado pues todas las enseñanzas del Evangelio. Y que en ellos somos injertados. Y que somos injertados por la fe de Abraham, con el pueblo de Israel. Y que vamos a estar juntos, porque Dios no va a parar hasta que el remanente que quede de Israel, después de ser quebrantado, triturado, para que separarlo del amor al dinero, de la soberbia, del orgullo, del conocimiento gigantesco que tienen y que envanece, pues ese remanente será completamente salvo, 1/3 de la población de Israel. Y bueno, pues hemos ido también a realizar nuestro pequeño congreso de palabra profética en Jerusalén, donde hemos tenido visitas de algunos hermanos allá, y donde pues hemos corroborado lo que ya recibimos proféticamente, porque nuestro ministerio se caracteriza, entre otras cosas, por muchas revelaciones proféticas que se van cumpliendo, ¿no? Y bueno, pues tenemos bien claro que para el cumplimiento de la ley total que Dios ha determinado para todos los israelitas del mundo, los judíos y los israelitas,
que tienen que volver a casa. Pues para eso Dios envió primero a los pescadores, como dicen los profetas, Ezequiel y Jeremías, Isaías, envía a los pescadores, y durante 70 años, que es curioso, es un ciclo temporal que cierra una época y que da paso a otra. Pues durante 70 años, desde que Israel fue aprobada como nación, el gran milagro de los huesos secos que reviven en el valle de los huesos secos de Ezequiel y que simbolizan claramente el renacimiento del pueblo de Israel en su tierra, ¿no? Desde ese momento, el año 1947, 70 años fue el 2017, y ahí ha pasado todos esos años en una intensa campaña de aliyá, de volver a casa, y de inversiones gigantescas hechas pues por la Agencia Judía Internacional, que financiaba el gobierno y financiaban muchas instituciones, incluso algunas evangélicas, ¿no? Ofreciendo a los que hagan la aliyá, si no tienen recursos, casa y alimentos y enseñanza del hebreo y toda clase de facilidades, y pagarles el viaje, por supuesto. Y bueno, pues algunos cientos de miles han hecho la aliyá, pero claro, hay 6 millones de judíos en Estados Unidos que de ninguna manera quieren volver. ¿Y cómo va a pasar? Pues es muy sencillo. Acabó el tiempo de los pescadores que pescan al pez vivo y lo meten en el talego, y después dice: yo enviaré los cazadores. Y eso se está empezando a cumplir en una forma acelerada, pero aceleradísima, porque el cazador no caza la presa viva, la mata y la mete en el bolso, lo que sea, ¿no? Y los cazadores ya han empezado. Fíjate qué situación tan terrorífica, que esta prensa mundial completamente sobornada por Soros y por qué sé yo, por los Illuminati, por los banqueros internacionales, por los que quieren un cambio del sistema mundial para afirmar su nuevo orden mundial, pues están dando la vuelta a la tortilla. Ahora resulta que los mártires judíos son los asesinos y los palestinos asesinos son los pobres mártires, ¿no? Y están haciendo que lo bueno sea malo y que lo malo sea bueno, y calcando y calcando y calcando, y además dan como buena la información que da Hamás de los niños que han muerto y de los que han muerto, y la información que da Hamás es mentira, o sea, no es así. Ayer estaba viendo acerca de uno de los famosos túneles que comenzaba debajo de una cuna. O sea, en la casa de uno de los de Hamás tenía su cuna en el cuarto de su niño, y ahí comenzaba el túnel. Sí, pero ese es uno de los túneles más pequeños. No, y que va a los túneles después. Claro. Hay se ha visto el túnel más grande que acaban de encontrar, donde van vehículos por dentro del túnel corriendo, ¿no? O sea, un túnel gigantesco, lo cual habrá costado una fortuna y que hasta tarda años, y que pues tiene como salida a Israel. Sí, pero esos túneles están debajo de los hospitales. Claro. Es decir, que de esos túneles salen los terroristas al hospital, por donde sea, de las salas, lo que sea, que tienen la boca, salen a matar y vuelven a esconderse. Hospitales, colegios, mezquitas, todo para tener a esas personas, y muchos de esos como escudos por la Unión humanos. Europea. Sí. Esa misma Unión Europea que ahora se rasga acaba de dar 120 millones más, no sé cuánto. ¿Y dónde está el control de ese dinero? Pues el control de ese dinero no se hace, ¿no? Porque además se calcula 5.400 millones de euros que en los últimos años la Unión Europea le dio a Hamás, al pueblo palestino, que obviamente lo capturó, gran parte lo capturó Hamás, y en vez de hacer infraestructuras a favor del pueblo palestino,
hizo esas infraestructuras que ahora estamos hablando. No, aparte de los muchos millones, cientos de millones de euros que se han apalancado en las cuentas offshore en Suiza y en otros sitios, todos los dirigentes de Palestina, incluyendo el que parece pacífico presidente Mahmoud de Palestina, Abbas. Mahmoud Abbas, que bueno, pues ha detectado que no sé cuántos cientos de millones tiene por ahí, como tenía Arafat, más de 2.000 millones encontraron de dólares. Pero parte se lo apalancan en la corrupción tan tremenda que tienen y el resto lo utilizan para hacer la guerra cruel, ¿no? Implacable, y sin ningún escrúpulos ni respeto a ninguna de las reglas de la ética de la bélica, Convención de ¿no? Ginebra en cuanto a la guerra. Entonces, lo que sucede es que el pueblo palestino es todo en cautivo de Hamás, al punto de que los matan si se rebelan. Por ejemplo, los enfermeros, médicos y todos los de los hospitales donde estaban los nidos tienen y tenían más miedo a Hamás que a las bombas. Porque si intentaran rebelarse, literalmente los meten 2 tiros. Entonces, y han hecho eso con no sé cuántos que querían fugarse bomba, los han ametrallado. O sea, no hay escrúpulos. Y les interesa a estos asesinos que el pueblo palestino pase hambre, y lo pase mal, y sea carne de cañón, y sea además el instrumento de pobres palestinos para que sigan llegando recursos que ellos acaparan y que ellos usan como les da la gana y que no transmiten a los necesitados. Si ahora mismo ha sucedido algo increíble, varios camiones que han entrado con ayuda humanitaria han sido asaltados por los terroristas de Hamás para llevárselos para ellos. Y resulta que el pueblo se ha rebelado y se ha enfrentado a decir, pero ¿cómo? El pueblo pasando hambre y venís y nos robáis hasta la comida, poca comida que nos llega, y se ha empezado a rebelar. Pero claro, ¿qué sucede cuando un pueblo tiene durante varias generaciones una transmisión de odio al judío a los niños y niñas desde que tienen 2 años, y ya les regalan una metralleta y les ponen el pañuelo y les ponen las insignias y los visten de guerrilleros y les enseñan a matar y matar judíos? Pues que el problema es tan serio que la siguiente generación de los que están muriendo en esta guerra, con la pretensión de que mejor muerto que permitir que Israel exista, pues entonces esa generación va a rebrotar, y por tanto no puede permitir Israel seguir teniendo ahí una fábrica de asesinos continua, que es lo que es. Pero lo que es. Fíjate, volvamos a la hipocresía de Occidente. En nuestros países occidentales, aquí en Europa, cualquier padre que de repente haga eso con sus hijos, les incite al odio hacia otra etnia, hacia otro grupo, cualquiera, le estarían quitando los hijos. Estarías yendo a la cárcel. Claro, pero es que aquí no dicen nada en contra de... Claro, es lo mismo, es la misma hipocresía, ¿no?, de atacar a los varones españoles como presuntos machistas culpables y asesinos de mujeres, y sin embargo no decir nada contra el machismo más cruel y terrorífico de los países musulmanes. No dicen nada, y entonces pues que vayan allí a establecer su feminismo proteccionista de las mujeres, o incluso aquí en España tampoco se meten ni dicen nada de cuántos musulmanes pegan a sus mujeres, o incluso ha habido asesinatos y no dicen quiénes son los asesinos, y el porcentaje más alto de los crímenes machistas de España son extranjeros, un porcentaje altísimo, cuando la población extranjera es mínima
con respecto a los 47 millones. Un 11%, creo. Claro, y sin embargo no sé si es el 60% de los, o 50 y tantos por ciento de los... 63%, no sé. Creo. El caso es que eso no lo dicen. ¿Por qué? Porque contradice y revela la falacia de sus cifras y de sus acusaciones. Pero todo son armas políticas sin escrúpulos para establecer la ideología de romper con los principios y valores judeocristianos y establecer Babylon, ¿no? Que es lo que en realidad es este falso progresismo, ¿no? Que sí es una progresión hacia el infierno, sin duda. Yo me acuerdo cuando fui contigo el año 2012 a Israel, me acuerdo algo muy anecdótico. En ese año también, cuando estábamos allí, me acuerdo que teníamos la casa de Tikkun Olam y estábamos allí, y resulta que lanzaban cohetes y cayeron cerca. Me acuerdo, estábamos comiendo en la casa de Tikkun Olam y sonó la sirena y tuvimos que meternos todos adentro, porque estábamos en el patio comiendo y nos tuvimos que meter adentro. Comiendo una paella. Sí, y resulta que... Pero lo anecdótico es cuando fuimos a Masada, que allí arriba, en Masada, la que fue de guía en ese año, que no fue el Pinjas, no sé por qué motivo, que el Pinjas Estaba ocupado. Una mujer que había sido mayor del ejército e instructora del ejército, y una de las cosas que nos dijo fue que ahí en Masada, cuando, como por ejemplo en cualquier ejército, se jura la bandera, el soldado jura bandera, ahí lo que hacen es una ceremonia allí arriba en Masada, donde fue la masacre, donde el pueblo judío prefirió morir a caer, y donde los soldados juran ante sus mayores, ante su familia, que nunca más volverían a ser echados de Israel, que nunca más perderían la tierra. Sí, claro, es que primero porque están hartos, ya han dicho basta, de aquí se acabó. Esto de estar huyendo durante miles de años, siempre, de un país a otro. Sí, es más, lo que dicen, perdóname, dicen, porque esto lo vi en un soldado judío que hace videos, es un ingeniero químico que ahora está cumpliendo su segunda guerra que le toca, y entonces él dice, hemos aprendido la Segunda Guerra Mundial, Occidente estaba callado mientras nos masacraron, hemos aprendido mucho de ahí, ahora que Occidente no hable porque nos estamos defendiendo. Sí, ya está, por mucho que están insistiendo y forzando para que pare la guerra. Tiene que parar la guerra, pero que tiene que parar la guerra. Lo que tiene que parar es Hamás, tiene que rendirse y tiene que devolver. Primero lo que tiene que hacer Hamás es liberar a los secuestrados. Eso es lo primero, claro, es la prioridad. No hablemos de que pare la guerra, hablemos de que pare la causa de la guerra. La primera muestra de buena voluntad es devolver. Devuelve todos se libera a todos los rehenes y después, además, pide un armisticio de paz y acepta el exilio o acepta lo que incluso la prisión que menos dolorosa, pero no puede ser. ¿Quiénes son los causantes de la guerra? Parece que es Israel y no es así. Gaza estuvo bajo población judía de colonos durante muchos años y sin embargo en acuerdos con los filisteos llamados palestinos, que la mayoría de ellos no son de la tierra, son descendientes o directamente migrantes de Egipto y de otros países.
como Arafat, que no era palestino, era egipcio, y así muchos otros, igual que Jordania, son países que los fundaron los ingleses en un café de varios dirigentes. Dice, bueno, pues nos hemos reunido y hemos creado 5 países nuevos. Bueno, todo empezó con el famoso Lawrence de Arabia, claro. Con el Foreign Office, cuando hizo la repartija de todo Oriente Medio. Claro, y ahí estaba como prioridad el petróleo de los árabes, ¿entiendes? Y de hecho, la desgracia de Inglaterra comenzó con el famoso Pacto de Balfour, que este hombre resulta judío científico y que llegó a ser ministro del gobierno de Inglaterra, del Reino de Inglaterra, un ministro, pues inventó la cordita, que es un aditivo para la dinamita y que la multiplicó exponencialmente su potencia y fue el arma que dio la victoria a los ingleses contra los turcos. Y entonces, como compensación, hicieron un pacto de darle, los ingleses tomaron Palestina, y el pacto de devolverle a Israel, devolverle su tierra a Israel, que existió ahí desde hace 3.400 años, la tierra, y desde hace 3.000 Jerusalén, conquistada por David, o sea, la ciudad de David, a los jebuseos, ni siquiera eran filisteos, eran jebuseos que fueron extinguidos, como hay multitud de tribus extinguidas que no han sobrevivido, y así hay incluso etnias que no han sobrevivido, y Israel sobrevive, y por la gracia de Dios. Y entonces firmaron ese pacto, pero se echaron encima a todos los árabes amenazando de que quitaban las concesiones petroleras a Inglaterra, y entonces rompió el pacto Inglaterra. Fíjate, y para que se pudiera renovar ese pacto, que no fue Inglaterra la que lo renovó, Israel tuvo que sufrir el pago de 6 millones de sacrificados. También Dios mostró un trato tremendo, pero a partir de ahí se votó en las Naciones Unidas, y por un voto se aprobó, el voto de Guatemala fue el que inclinó la balanza, y se aprobó entregarles una parte muy pequeña de la tierra de Jesús, de la tierra. La tierra que Dios le prometió a Abraham. Que Dios le prometió a Abraham, sí. Y entonces resulta que inmediatamente después, en el año 47, nada más que se aprueba eso en la ONU, todos los países árabes declaran la guerra a Israel. Y los ingleses les apoyan. Igual que estorbaron para que los que son supervivientes del Holocausto, de la Shoah, pues pudieran volver a Israel. Y paralizaron barcos y para qué voy a hablar. Hasta el Papa de entonces también fue de los que miró para otro lado, y peor aún, colaboró en contra de la bendición de volver a casa a los judíos supervivientes o familiares de distintas naciones. En cualquier caso, al final, pues empezaron a venir, y vinieron 1 millón de rusos a Israel, judíos y polacos, y de 500.000 judíos que había en Sabras, que son los que de generación en generación, desde generación en generación, estamos hablando desde los tiempos de David, que han seguido sus descendientes viviendo en Israel, incluso después de la destrucción de
Jerusalén por Nabucodonosor, que mató 1 millón de judíos, pues hubo un remanente que siguió viviendo allá. Y después de la siguiente matanza de otro anticristo, que fue Tito, y también otro 1 millón mató en Jerusalén, pues también muchos huyeron, muchos fueron deportados, pero quedaron un remanente allí. Y sus descendientes, fíjate tú, siguieron hasta el 47. Por lo tanto, esos eran autóctonos de generaciones. Y igual que con ellos, pues beduinos, no palestinos, beduinos, que son los que convivían, y árabes, que muchos de ellos pues estaban en amistad y en respeto y convivencia con los residentes judíos o israelitas. Sí, como hecho, están los drusos, que son bueno, una rama del Islam muy curiosa, sí. y que hacen la mili y son fieles a Israel a muerte. Sí. El 33% de la población judía son árabes. Hasta hay un partido político árabe, hasta hay políticos árabes. Claro, en la hay Knesset. Diputados, hay senadores, hay concejales, hay... Claro que hay. O sea que de parte de Israel como pueblo y como Estado no hay un anti, sino lo que están haciendo... Es al revés, sí. Es al revés. Es al revés. Entonces, claro, el problema está en qué conflicto tienen los árabes cuando leen el Corán, o sobre todo cuando el imán se le enciende la vena de la obligatoriedad de hacer la yihad, como dice el Corán. No dejarás pasar 10 años sin hacer la yihad, la guerra santa. Tienes obligación de hacerla, de tomar botín de guerra y de conquistar más territorio y extender el Islam. Así fue como conquistaron España, y si no les paran en algunos lugares hubieran conquistado Europa, ¿no? O sea, entonces estamos en una situación de cumplimientos proféticos terribles que van a producir un antisemitismo creciente, brutal, irracional, absolutamente trasnochado, mentiroso, calumniador y horrendo, pero que Dios permite para que los judíos tengan que correr, porque si no es así no salen ni siquiera de España, aunque esté en la mayor crisis habida por haber. Cuando echaron a los judíos de España, los reyes católicos se fueron llorando y llorando, porque España es la segunda patria de los judíos, la segunda patria más importante. Aman España de una forma especial, ¿no? Y bueno, pues en España hay millones de sefaradíes. Se calcula que hay 4 millones descendientes de las tribus perdidas que son sefaradíes, es decir, que vienen de las tribus judías que se establecieron huyendo en España, ya algunos cientos o miles desde Nabucodonosor, imagínate tú, que llegaron a España. Pero después de lo de el año 70, Tito, pues imagínate, por eso nos encontramos con que el profeta Jonás se embarcó hacia Tarsis, hacia España, porque era el país más predilecto para los judíos. Y el apóstol Pablo tenía deseos de llegarse. Habló de que quería venir a España, pero bueno, vinieron muchísimos negociadores de Salomón que negociaban pues tremendamente con España. No solo los caballos árabes que España había traído de África, sino con todo lo que la plata, el cobre, en fin, y el oro de España, que había oro en España entonces. Y sí, porque todo lo que después, posteriormente, el Imperio Romano comenzó la
las minas de Río Tinto, en Orense, el oro de Orense, todo eso ya se conocía. Los romanos lo que hicieron fue explotar y sobreexplotar lo que ya había, y todo eso ya lo comercializaban. Antes que los romanos, ya España era un punto de negocio muy importante, especialmente en el éxito de Salomón, ¿no? que tuvo un auge notorio en todo el mundo conocido de aquella época, ¿no? Pero a lo que voy, el tema es que vamos a tener que orar mucho por Israel cada vez más, y a seguir presentando batalla de la verdad contra la mentira, y no permitir, no callar y consentir y ser cómplice cobarde de un antisemitismo creciente que es vergonzoso y diabólico. Si hubiera una persecución a cualquier pueblo de la tierra, nosotros estaríamos ahí defendiéndolo. Pero cuanto más a Israel, que es el pueblo escogido y que nos ha concedido, por la gracia de Dios, todo lo bueno que tenemos. Ya Jesús dijo que la salvación viene de los judíos. Eso lo dijo claramente a la samaritana, a la mujer que gritaba a que tuviera Jesús compasión, no me acuerdo. Y la cananea, sí, que tenía una fe increíble, y Jesús llegó a decirle que no es justo echar el pan de los hijos a los perrillos. Tú fíjate, sí, qué prueba. Fue, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Y grande es tu fe, la dijo, sí, Jesús. Y así fue sanada su hija atormentada, gravemente atormentada. Entonces, en esta situación vamos a tener que sufrir confrontaciones. Y se van a cumplir las 2 bienaventuranzas finales de las 9. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. La bienaventuranza número 9. Gozaos y alegraos, porque eso mismo pasó con mis siervos los profetas. Grande galardón tendréis en el reino de los cielos. Y la otra es: bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la verdad y de la justicia, porque de vosotros es el reino de los cielos. Entonces, vamos a sufrir controversias fuertes si no callamos, pero lo peor es callar como un cobarde y morir de indiferencia o de apatía o de incluso de sentido común, perder todo, perder hasta el sentido común, perder la integridad, ¿no? Y espiritualmente, imagínate, acabar como vírgenes insensatas, sin aceite en la lámpara, es decir, ya vacías, tibias y sin contenido. Entonces, es mucho lo que vamos a tener que enfrentar, pero ahí son probados los hijos de Dios, porque la fe es probada por fuego. Y yo desde aquí tengo que decir a toda nuestra audiencia, como dije antes de este viaje, que si actuamos por miedo es que hemos perdido la fe en el amor perfecto de Dios, porque el amor de Dios echa fuera el temor, y el que teme, pues no conoce ese amor. Y además, en lo que teme lleva castigo, porque el miedo es un castigo en el alma. Tener miedo es no poder ni dormir. Es una especie de peste, de infección en el alma. Y si el que tiene fe
y vive lleno del amor de Dios, sabe que puede decir constantemente, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y lo mismo que les dije a ustedes, acompáñenme, no tengan miedo, hemos vuelto por la gracia de Dios. Es curioso, tuvimos un percance muy impresionante, estando la noche del viernes, porque a ellos les gusta, una vez que acaba su jornada de oración, pues empezar a atacar cuando empieza el Shabbat. Ellos tienen todo el viernes durante el día y luego cuando empieza el Shabbat, pues entonces atacar a los judíos. Y estando esa noche en el hotel, pues dos cohetes de esos tremendos, de los grandes, fueron explotados por los antimisiles de la cúpula de hierro, allí encima de nosotros, en Jerusalén. Primero sonaron las sirenas con un estruendo tremendo y todo el mundo a los refugios. Nosotros, yo me quedé en el hotel, vamos a ver. Y la verdad es que fue... y nuestros hermanos sacando fotos. Me ha contado, estuve hablando con José Manuel, precisamente esta mañana, y me contó esa anécdota. Las explosiones, ¿no? Como diciendo, nuestra vida está en manos de Dios, nadie nos la puede quitar. Y hasta los incrédulos deberían de saber que Dios da la vida y Dios la quita. Y claro, también Dios echa al infierno a los que tiene que echar, como juez perfecto, y introduce en el cielo a los que han sido justificados por el Cordero de Dios, por Jesucristo. Entonces, ha sido una experiencia completa, incluso en participar del horror de la guerra cercanamente, o sea, sí, con cercanía, ¿no? Y bueno, pues les puedo decir desde aquí que volveremos, si Dios quiere volveremos en este 2024, y probablemente no se habrá arreglado el conflicto, porque yo estoy convencido y ya lo he compartido como un poco de revelación profética, no que sea profeta, pero Dios revela a sus siervos las profecías, lo que va a suceder, porque además Dios manda a sus hijos y a sus siervos, dice, preguntadme acerca de las cosas que han de venir, dice el profeta Isaías. Y yo le pregunto, soy muy preguntón con Dios. Y ahora en esta segunda etapa, después de que Hamás ya está agotado, está histérico, ya está pidiendo a gritos otro acuerdo de paz para ver cómo huyen los dirigentes, porque sobre todo el dirigente de Hamás que está en Gaza, porque los jefazos están fuera. Están en Qatar. Ismail Haniyeh está viviendo a todo lujo en Qatar. En Qatar con toda clase de lujos y desde allá arengando. Ay, váyanse a dar la vida y déjense matar por Palestina y maten a todos, y es más, incluso convocando, maten a todo judío que pillen, niños, mujeres, maten, compren cuchillos. ¿Usted cómo se puede aceptar eso y callar? Que son muy baratos, compren cuchillos y apuñalen y maten a todo lo que pillen. Esto es terrible. Y están desde sus lugares protegidos, viviendo en unos lujos repugnantes, a costa de los palestinos pobres, que se están hartando ya muchos de sufrir las consecuencias, porque ellos son los mártires de sus dirigentes palestinos, ellos, además de los judíos violados y torturados y masacrados. Entonces les digo, pues prepárense para este 2024, si quieren acompañarme, pregunten a los que han venido, y les digo, hemos tenido el mejor viaje a Israel de todos los que hemos realizado, por lo menos yo puedo decir eso, mi esposa también,
mi hermana que me ha acompañado, un nieto que me ha acompañado y un buen número de valientes que les pueden contar la gracia de Dios y el contentamiento que tiene Dios de que amemos a Israel y que vayamos a ser defensores de la verdad y de la justicia y con gratitud inmensa a consolar a Sion y a orar por la paz de Jerusalén. Si Dios quiere, tendremos 3 viajes en el 2024. Si hay aviones que vuelan, buscaremos cómo volar en esos aviones en mayo, en agosto y probablemente en diciembre, a primeros de diciembre. Y bueno, pues vaya preparando usted ese valor necesario y esa economía que necesitará para cubrir sus gastos de viaje y de hoteles. Y una vez más tendremos la satisfacción de no caer en la tibieza, en la cobardía y en la injusticia. Seamos defensores de la verdad y de Israel, porque la injusticia no la está cometiendo Israel. La ha sufrido y la sigue sufriendo desde hace miles de años. Porque no crean ustedes que Palestina está dispuesta a aceptar un acuerdo de 2 estados. Es mentira, siempre lo ha rechazado. Israel lo ha propuesto desde hace décadas y estaría Israel encantada de que hubiera un estado palestino y que tuvieran sus fronteras y su control de fronteras y su respeto, pero Palestina no quiere eso, quiere exterminio total de Israel, que desaparezca. Eso es lo que está obsesionado en conseguir y claro, no lo va a lograr de ninguna manera. Es una cabezonada diabólica y bueno, por tanto, que se dejen de creerse los genios al presentar los 2 estados. Pues si eso es más viejo que la pana, ya lo han pretendido muchos dirigentes que han buscado el Premio Nobel de la Paz y fíjense, dieron Premio Nobel de la Paz al mayor asesino del siglo pasado, que fue Arafat. Esta es la situación de cómo están las instituciones que parecen nobles, cómo están operando, ¿no? Y bueno, igual que dieron el Premio Nobel de la Paz a una terrorista guatemalteca, Rigoberta Menchú. Yo llevo 30 años yendo a Guatemala todos los años y yo sé muy bien cómo es aquella situación y cuáles son las raíces del odio comunista y de la pretendida revolución del proletariado, que es una masacre de matar al rico para quitarle todo y quedárselo a los supuestos comunistas dirigentes. No es nuevo. Tampoco vamos a justificar a aquellos terratenientes de Guatemala que esclavizaban y malpagaban a los obreros, pero las 2 cosas son terroríficas. Pero la peor es cuando el fin justifica los medios y matar y matar y matar es la única solución que aplican los que piensan que hay que destruirlo todo para luego establecer el mundo nuevo, feliz, mentiroso, que nunca han logrado ni van a lograr, porque tienen los corazones corrompidos, pervertidos, llenos de maldad y no pueden ofrecer lo que no tienen. No pueden ofrecer bondad, ni amor, ni justicia, ni paz, porque no la tienen, ya que solamente Jesucristo la da a los que confían en Él y aceptan ser verdaderos hijos de Dios. Vengan con nosotros, prepárense para viajar con nosotros en este 2024 y mientras tanto, por favor, acompáñenos en orar todos los días por el pueblo más afligido de la historia y sin embargo el pueblo que ha usado Dios
para bendecir a la humanidad en lo más importante que es para el hombre, la salvación de su alma, a través de aquel que nació en Belén y que dio la vida en Jerusalén, el judío Jesús. A él sea la gloria. Gracias, porque sabemos que van ustedes a seguir intensificando esas oraciones, esas súplicas a nuestro Dios para bendecir a Israel, y que van a ser valientes para no callar ante todas estas atrocidades y crueldades, mentiras, calumnias contra Israel. Bien, se nos fue el tiempo. Miguel, muchas gracias. Gracias al Señor. Recordar algo que es una primicia. El 2024 hay previsto 3 viajes a Israel. Así que a prepararse. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos despedimos de todos los amigos de Solidaria TV y Radio Solidaria. Que Dios les bendiga.